Bueno, nada, yo voy arrancando. Después, quien se suma tendrá que ver la grabación. Este, tengo fecha del parcial, del recuperatorio, de la fecha límite del trabajo práctico y la fecha límite del recuperatorio del trabajo práctico. Y además, tengo una fecha que sería la fecha que subo el trabajo práctico a la plataforma, es 2 semanas antes de la fecha límite. Si ya se forman antes todos los grupos o me avisan quienes van a trabajar solas o solos, ya lo subo antes el trabajo práctico. Pero hasta que no esté todo formado yo no lo puedo subir porque a cada grupo le va a tocar un tema distinto, ese es el tema. Así que... Yo el trabajo lo quiero hacer solo. Sí. Bueno, a ver, lo anoto. Hola, profe, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal? ¿Lo vas a hacer solo, Lautaro? ¿Y cuál vas a hacer? ¿Está libre el de Windows? No hay problema. Microsoft. Microsoft. No. Listo, ya está anotado. De ahora después lo vuelco a la plataforma. Gracias. A ver, Jorge Elkin me dice, ¿lo vas a hacer solo, Jorge? ¿Qué tema vas a hacer? ¿Microsoft, Linux o Apple? Microsoft, perfecto. Hasta ahora tengo un solo grupo formado. Sí, igual quiero que sume también, porque está Daniel Cordero también, que es Está, porque yo vi en otro integrante. vi en el foro que él pidió que se le sume, pero no le contestaron. Colgué, lo vi hoy, perdón. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Amalí? Bien, bien. Entonces, ¿Daniel se suma a ese grupo? Sí, Sí, profe. Ok, entonces tenemos a Pasa, Gastón, Amalí y Daniel. ¿Está bien? correcto. Muy bien, muy bien. Listo. Y ustedes eligieron Linux. Sí. Muy bien, muy bien. Después hay una chica, Macarena Grande, que yo no, me parece que no recuerdo haberla visto en las clases. No sé si alguien tiene, porque está diciendo que está sola y no sé si se quiere agrupar con alguien. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si tienen forma de... Hola, buenas tardes. Hola, Carolina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, profe? Bien, acá andamos. ¿Ustedes Me alegro. vieron que en la plataforma hay una herramienta de mensajes que yo a veces la uso para mandar un mensaje colectivo o para contestar alguna consulta que se hace por privado? Quizás tienen forma de comunicarse entre ustedes a través de la herramienta de mensajes de la plataforma. Sí, funciona. Está bien, porque así de esa forma tienen un canal de comunicación. Y si no, lean el foro, pues quizás se puede hacer algún grupo a través de los mensajes que dejan en el foro. El tema es, el trabajo práctico, la fecha de entrega del trabajo práctico es el 19/11. Pero esa es la fecha límite. Si un grupo lo tiene antes y lo quiere presentar antes, mejor. ¿Por qué mejor? Porque si lo entregan antes, yo quizás tengo tiempo de verlo, y si hay algo que se puede retocar, algo que se puede mejorar o modificar, tienen el tiempo para hacerlo.
si lo entregan justo la fecha límite, bueno, ahí ya no se puede modificar nada y depende de la corrección. ¿Se entiende? O sea, cuando digo que la fecha del trabajo práctico es 19/11, es la fecha límite para subirlo. O sea, no se puede subir después, pero no significa que se tenga que entregar ese mismo día. Cuanto antes lo entreguen, mejor. La fecha en que yo voy a poner el trabajo práctico disponible es el 5/11. El 5/11, si hay alguien que no hizo grupo, lo va a hacer en forma individual y le va a tocar el tema que les toque. O sea, va a ser piedra, papel o tijera, porque, digamos, si me dicen, como ya varios me dijeron, yo lo hago solo y elijo tal tema, no hay problema. Ahora, si no me dicen, no arman grupo y tampoco me dicen el tema, bueno, les va a tocar un tema aleatoriamente. Y si para antes del 5/11 ya está todo el grupo, todos los grupos formados y ya todos eligieron, yo lo subo antes el trabajo práctico. Y así, de esa forma, tienen más tiempo para hacerlo. Pero eso ya no depende de mí. Eso depende de cómo se organicen ustedes. Profe, perdón, quería saber si yo lo podía hacer con Carolina Vasconcellos. Nosotros dos nada más. ¿Ustedes ya lo hablaron todo? Sí. Bueno, para que ahora lo anoto en un papel y después lo paso en la plataforma. Entonces es Juan Manuel Herrera y Carolina Vasconcellos. ¿Qué tema van a hacer? Linux. Linux. Muy bien. Listo. Gracias. Igual todavía tienen o sea, pueden sumar a alguien más si quieren. Bueno. Me lo avisan por el foro. Dale. Vieron que hay un foro, no sé si vieron el foro que está en el mosaico de presentación de la plataforma. El primer mosaico de todo, donde se hace la presentación de la materia, ahí está el foro, ahí pueden participar y dejar. Sí, donde dice aviso. Entran ahí y aparece el foro. A mí me parece así, aviso, entro ahí, cliqueo y ahí entro el foro. A ver, pará. Aviso. Ese aviso es un foro que hizo el instituto. A ver si alguien publicó algo ahí. Yo a ese no entro nunca yo. En la presentación mismo, cuando entras, abajo, ahí dice Foro Permanente AISO. Ese, claro. Abajo del link del Zoom está. Claro. Ahí lo vi. Se llama Foro Permanente Arquitectura de Sistemas, o sea, AISO, que es la sigla de arquitectura. Ese es el mismo. Es el mismo. No es el mismo. No, porque Recién foro acabo de entrar. En el foro permanente ya hay un montón de hilos. Qué raro. Bueno. Dejé un texto y ya fueron respondiendo. En cambio, el otro yo recién ahora lo veo, ese está vacío. Es más, me parece que lo voy a anular el otro, porque puede llegar así, canalizamos todo en un mismo lugar. Claro, sí, parece más. Después lo voy a anular. Acá están entrando más. Entonces, hasta ahora tengo el grupo de 4 de Linux, que está Malí, Guadalupe, Gastón y Daniel, que hacen Linux, y Herrera y Vasconcelos, que también hacen Linux, Roselio solo hace Microsoft y Elkin solo hace Microsoft. Eso es todo lo que tengo hasta el momento. Cuando ya más o menos sepan y demás, lo escriben en el foro, así ya queda registrado ahí. Yo tengo un solo lugar donde consultar a la hora de mandar, de armar los grupos, porque si lo hacen por mensaje, me resulta muy difícil ir uno por uno revisando todos los mensajes, porque se me puede llegar a perder uno, es como que se me mezcla.
y es más difícil para mí. Yo prefiero que esté todo canalizado a través del foro. Así que bueno. Bueno, entonces, trabajo práctico, la fecha límite para entregarlo es el 19 del 11. Y el recuperatorio del trabajo práctico, la fecha es el 3 del 12. Que entre paréntesis, ese es el último jueves del cuatrimestre. Esa es la última clase. La última clase del cuatrimestre es el 3 de diciembre, el 3 del 12. Y es la fecha límite del recuperatorio del trabajo práctico, que en realidad el recuperatorio, o sea, no va a cambiar el tema, va a ser el mismo trabajo, nada más que van a tener más tiempo para entregarlo. O sea, en vez del 19 del 11 se pasa al 3 del 12. Pero es un recuperatorio, ahí les tiene que ir bien sí o sí. Y además tengo fecha de parcial y recuperatorio del parcial. El parcial es el 2 del 11. Es el 2 del 11, 2 de noviembre. Y va a incluir, a ver, permítanme un segundito. No, 2 no, perdón, 12. 12 del 11. Jueves 12 del 11. Y va a incluir todos los temas vistos hasta la clase del 29 del 10, inclusive. ¿Se entiende? Perfecto, profe. Hoy es 8 del 10. Después tenemos jueves 15, jueves 22 y jueves 29. O sea, lo que veamos hoy y las 3 clases siguientes también entran en el parcial. Después del 29 del 10 hay una clase el 5 del 11. Lo que veamos el 5 del 11 ya no entra en el parcial porque justo una semana antes. Yo no voy a evaluar algo que di una semana antes. O sea, va a entrar todo lo que veamos hasta el 29 del 10. ¿Está? El trabajo práctico Ese es el día del parcial, 12 del 11. Y el día del recuperatorio es el 26 del 11. O sea, 2 semanas después. 2 semanas después es el recu. Del primer y único parcial, ¿no? Parcial hay un parcial y un trabajo práctico, nada más. Nada más. El trabajo práctico es para el 19 de noviembre. Sí, señor, 19 de noviembre. 19 de noviembre es la fecha límite. Si vos ya lo tenés, es el 4 de noviembre, y ya lo tenés listo, lo subís. Perfecto. Está bueno mandarlo antes, porque yo lo puedo ver, y si hay algo que modificar, vas a tener tiempo de hacerlo. Perfecto. O sea, yo les aconsejo no esperar hasta el último día. Y el parcial se va a hacer en tiempo real. Se va a hacer en tiempo real. Va a comenzar 18:30 y va a terminar 20:30. Va a ser algo parecido. ¿Ustedes tuvieron la experiencia de algún final escrito ahora en julio? Sí, fue muy estresante. Sí, para todos. Perdón, profe, dijo de 18:30 a 20:30, ¿no? Sí. Va a ser 2 horas reloj de duración. Perfecto, gracias. Entonces, el día del parcial, yo la primera media hora igual voy a abrir el Zoom para contestar dudas o preguntas de alguien que quizás no se puede conectar o alguien que no entendió bien alguna consigna. Pero no va a haber clase. Ese día es el día del parcial. Entonces ustedes van a encontrar en el mosaico de evaluaciones un archivo que es el parcial, lo descargan, es un Word, trabajan en ese Word, realizan el parcial, después van a encontrar arriba un rótulo igual que cuando le dábamos los parciales impresos, tienen que completarlo con nombre, apellido, documento y demás. Y
y después lo suben a la plataforma. Cuando lo suben al archivo le cambian el nombre del archivo. Le van a poner como nombre de archivo el apellido de ustedes. Así yo ya sé a quién pertenece, pues imagínense que yo los tengo que descargar todos en una carpeta, y si todos se llaman parcial 1, me va a costar mucho, quizás después les devuelvo el parcial de otra persona, ¿se entiende, no? Y nada, y antes de las 8:30 ya lo suben, y a lo largo de esa semana van a tener la evaluación, que es, como esta materia no es promocionable, la calificación posible es aprobado o desaprobado. No es con nota numérica. Es aprobado o desaprobado. Lo mismo pasa con el trabajo práctico. Tanto trabajo práctico como parcial es aprobado o desaprobado. O sea que, repasando, el parcial es el 12 del 11 y el recuperatorio es el 26 del 11. Trabajo práctico, fecha límite de trabajo práctico es el 19 del 11. Y fecha límite del recuperatorio del trabajo práctico es el 3 del 12. De todas maneras, todo esto que yo les estoy diciendo ahora, lo voy a subir a la plataforma. En el mosaico de presentación, debajo de donde está el foro permanente, ahí va a haber un cartel que va a decir calendario de evaluaciones y van a aparecer todas estas fechas. ¿Está? Así ya lo tienen y demás. Yo ahora se los voy comentando. Les voy diciendo más o menos cuál va a ser la metodología de evaluación. Y ya les vuelvo a decir, cuanto antes estén formados todos los grupos o que ya estén definidos quienes van a trabajar en forma autónoma, o sea, cuanto antes tenga eso, mejor, porque yo ya lo subo. Si hoy ya tuviera todos los grupos formados, lo subo hoy el trabajo práctico. ¿Se entiende? Y tienen un montón de tiempo para hacerlo. Pero bueno, eso depende, y si no, ya les digo, el día límite para que yo suba el trabajo práctico es el 5 del 11. Si yo para el 5 del 11 hay alguien que todavía no definió grupo o no definió tema, yo le asigno un tema y lo va a hacer en forma individual, ¿se entiende? ¿Quedó eso? ¿Alguna duda? No, por ahora. No, profe. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, si les parece bien, vamos a lo nuestro. Vamos a empezar a ver, hoy vamos a ver dos temas. Hoy vamos a ver dos temas. Que en realidad son dos temas, pero que están en una sola unidad. Están en una sola unidad porque tienen una relación entre uno y otro. A ver. Señales. ¿A qué le decimos señales? Todos los valores. ¿Alguien dijo algo? Iba a decir a una señal. Ah, está muy bien. Eso es lo que se llama una definición circular. Ah, ok. Claro, es cuando sí. Cuando yo digo, y boca es boca. O sea, ¿y por qué boca esto, boca y porque boca es boca? Es así, es lo mismo. Está bien, no está mal. Tampoco me está informando demasiado, pero bueno. Está bien. Todos los valores que tenemos dentro del sistema central son valores numéricos. ¿Y estos valores qué pueden ser? Pueden ser instrucciones, que como ya han visto, están escritas en código máquina, y ese código máquina es una sucesión de cifras binarias, de números binarios, o sea, de 1 y 0, o sea, son valores numéricos.
También puedo tener datos dentro del sistema central, y los datos también están guardados en forma numérica, más allá del tipo de dato que represente, porque yo puedo tener guardado un dato de tipo entero, de tipo float, pero también puedo tener un string, puedo tener una cadena de caracteres, y esa cadena de caracteres, cuando pasa a código máquina, también pasa a ser un valor numérico que representa a esos caracteres, ¿se entiende? Todo tipo de dato en el sistema central va a ser un número binario. Lo mismo que los valores que podemos tener en los buses de control. Esos unos y ceros que habilitan y deshabilitan no dejan de ser también valores binarios. O sea que podemos decir que todos los valores que tenemos en el sistema central son números binarios. Ahora, estos números, dentro del sistema central, tienen dos estados posibles. Estos valores pueden estar o bien almacenados o bien transmitiéndose. Cuando decimos almacenados, nos referimos a registros. Donde se almacenan los datos siempre se almacenan en registros. Cuando uno piensa en sistema central y en registro, lo primero que viene a la cabeza son los registros de la memoria principal, de nuestra RAM. Ahora, también hemos visto que no solamente existen registros en la memoria principal, ya hemos visto que también hay registros, que también es una forma de memoria, dentro mismo del procesador. Y a medida que sigamos viendo partes del sistema, nos vamos a encontrar con distintos tipos de registros a lo largo de todo el sistema central. Entonces, todos estos valores binarios, que pueden ser datos, pueden ser instrucciones, etcétera, 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 pueden estar o almacenados, y si son almacenados, están en registros en algún lugar del sistema central. Y el otro estado que puede tener es transmitiéndose. Cuando decimos transmitiéndose, decimos que están en un bus, en un canal de comunicación entre dos dispositivos. O sea, decir que un valor está en un bus significa que está, digamos, en un cable, en una línea de transmisión, en un canal de transmisión de un cable conductor. Es lo que se conoce como señal eléctrica digital. Es eléctrica porque necesita de la electricidad. Si ese cable tiene electricidad, significa que está transmitiendo un 1. Si no tiene electricidad, está transmitiendo un 0. Como vemos aquí, en esta figura, no sé si se alcanza a ver bien, acá tenemos una pilita, es una representación esto, ¿no? Por supuesto. Una pilita con su polo positivo y negativo, y en el polo positivo es una pilita de 5 volts, ¿no? Y acá tenemos una llave. Si la llave está abierta, significa no. O sea, o también lo podemos considerar como un 0. ¿Por qué significa no? Porque a partir de la llave en adelante, en el hilo conductor tenemos 0 volts. O sea, lo que se está transmitiendo es un 0. En cambio, si la llave está cerrada, significa un sí. ¿Por qué? Porque al cerrarse permite que la energía pase a través de la llave y siga por el hilo conductor y tenga el voltaje de la batería, que en este ejemplo son 5 volts. ¿Qué significa? Que está transmitiendo un 1. Eso es lo que constituyen las señales eléctricas digitales. Entonces, yo puedo imaginar a una celda de memoria
como a un conjunto de 8 llavecitas. Tengo 8 llavecitas, una por cada bit. Y a cada una le llegan 5 volts. Y de acuerdo a lo que está guardando, esa llave va a estar abierta o cerrada. Y en el momento de realizarse una transmisión desde ese registro hacia otro registro de otro dispositivo, por ejemplo, desde una celda de memoria hacia el microprocesador, de acuerdo a si esa línea tiene o no voltaje, está transmitiendo un 1 o un 0. ¿Está? Es muy sencillo esto, creo que se entiende, ¿no? Sí, sí, profe. Bueno, bárbaro. Entonces, fíjense, cuando se realiza una transmisión dentro del sistema central, cada línea conductora va a transportar un bit. Por lo general, la cantidad de líneas conductoras que vienen juntas es un múltiplo de 8. Hay sistemas que tienen 8 líneas conductoras, otras tienen 16, otras tienen 32, otras tienen 64, que es cuando uno dice trabaja 32 bits, trabaja 64 bits. ¿Se entiende? Este tipo de transmisión se llama en paralelo, porque cada línea va a transportar un bit de toda la información. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del Word, del bus de datos? El ancho del bus, que es la cantidad de líneas conductoras, en el cual en una sola señal me determina cuál es la cantidad de información que puedo transmitir. Pueden ser 8 bits, pueden ser 16, 32, 64. En el ejemplo que vimos de ejecución de instrucciones, cada vez que se hacía una lectura o una escritura se tomaban 4 posiciones de memoria. ¿Se acuerdan? Eso significa que el ancho de bus, de ese bus de datos, era de 4 bytes. O es lo mismo decir que era 32 bits. Era un equipo que trabaja a 32 bits. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque en cada transmisión se transmiten precisamente 32 bytes. Quiere decir que hay 32 cablecitos en paralelo. Este tipo de transmisión se llama en paralelo. Todas las comunicaciones dentro del sistema central son en paralelos. Para enviar n bits se necesitan n cables. ¿Está? Cada cable se va a encargar de un bit y nada más que de 1. ¿Está? Esta es la transmisión en paralelo. No es el único tipo de transmisión que existe. Existe la transmisión en serie o serial. Este tipo de transmisión se realiza entre 2 dispositivos con un solo cable, un solo hilo conductor. Para que una cantidad X de bits se transmitan de un dispositivo al otro en forma serial, es necesario que estos dispositivos estén sincronizados. ¿Qué significa que estén sincronizados? Que tienen que tener un contador de tiempo que esté, digamos, que sea el mismo para ambos dispositivos. ¿Por qué? Porque cada bit que se transmite, a cada bit se le va a dar un tiempo estipulado. Por ejemplo, 1 milisegundo. Entonces, si se necesita hacer una transmisión en serie entre un dispositivo y otro, yo tengo que transmitir 1 byte, o sea, 8 bits,
esa transmisión va a durar 8 milisegundos, 1 milisegundo por bit. El primer milisegundo va a transmitir el primer bit. El segundo milisegundo, el segundo, después el tercero, y así sucesivamente hasta completar los 8 bits y de esa forma transmitir el número completo. O sea, que para transmitir n bits necesito n milisegundos. Este es el otro tipo de transmisión que existe, la transmisión en serie o serial. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales? Por un lado, la transmisión serial físicamente es algo mucho más sencillo porque con un solo hilo conductor yo puedo transmitir también cualquier tipo de bit y cualquier tipo de señal. Por un lado, pero también es cierto que necesito circuitería adicional para que todos los dispositivos estén sincronizados. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, lo más importante, es que el tipo de transmisión en serie o serial es excesivamente lenta. Es muy lenta. Estamos hablando de milisegundos. Un milisegundo es una milésima de segundos. ¿Saben cuántos nanosegundos hay en un milisegundo? 1 millón. ¿Se entiende la gran distancia que tenemos entre la transmisión en paralelo y la transmisión en serie? O sea, 1 milisegundo para el sistema central es un periodo de tiempo enorme, porque el procesador en 1 milisegundo puede hacer muchísimas cosas. Ya lo hemos visto en el ejemplo de ejecución de instrucciones, donde vimos que realizar y ejecutar la instrucción que pusimos de ejemplo llevaba unos pocos nanosegundos. ¿Recuerdan? Por eso, la transmisión serial no se encuentra en el sistema central de una computadora. No existe la transmisión serial dentro de un sistema central, por ser excesivamente lenta para los tiempos del sistema central. ¿Dónde podemos encontrar transmisión serial? Porque ¿existe la transmisión serial? Sí, existe. ¿Pero dónde la podemos encontrar? La podemos encontrar entre algunos periféricos, algunos dispositivos de entrada-salida, y la entrada al sistema central, o sea, la interfaz. Entre un dispositivo de entrada-salida y una interfaz, la conexión puede ser en paralelo o puede ser serial. ¿Y qué determina el tipo de conexión que va a tener un periférico? Y en realidad, el periférico en sí lo determina, en cuanto a el volumen de información que va a manejar ese periférico cuando esté trabajando. Si el volumen es muy grande, la transmisión serial no es posible, se va a hacer transmisión en paralelo. En cambio, cuando es un volumen muy chico de datos, o de instrucciones, o lo que sea, es posible la transmisión serial. Ejemplos de periféricos con transmisión serial son el teclado, son el mouse. En cambio, por ejemplo, una tarjeta de video necesita transmisión en paralelo porque el volumen de información que transporta es muy grande. ¿Se entiende? Pero lo que nos tenemos que acordar es que siempre la transmisión en paralelo es fuera del sistema central, o sea, lo que es el resto del sistema general. ¿Está? Bueno, esa es un poco la conclusión. Mientras que en la transmisión en paralelo con n cables se puede enviar y recibir n bits simultáneamente, en la transmisión en serie para enviar bits demanda n veces el tiempo asignado a la duración de cada bit. Por tal motivo, en el sistema central solo se transmiten bits en paralelo, a fin de poder enviar más megabytes por segundo. ¿Está?
Y ahí terminamos la primera presentación. Profe, Sí, se va. quedan dos. Sí, sí. Justito, parece que lo calculé, porque nos queda una presentación más, así cortita como la otra. Si no tienen ninguna pregunta y les parece bien, salimos y entramos. Dale. Dale, bueno, salimos y entramos. Muy bien, vamos entrando. A ver si van uniendo. Ahí vamos. Bueno, gente, ¿quedó alguna duda con lo que estuvimos hablando? No, por mí no. Bueno, ahora lo que vamos a ver, vamos a complementar lo que estuvimos hablando hasta ahora. Vamos a enfocarnos en las interfaces. ¿Se acuerdan las interfaces? ¿Dónde están? ¿Dónde se ubican? ¿Se acuerdan de ese gráfico que habíamos visto en la primera clase donde se veía el sistema general, el sistema central, dónde estaban los límites? En la entrada y salida. Claro. Las interfaces son las entradas y las salidas del sistema central. Para ingresar o salir del sistema central hay que pasar por las interfaces. Hay una interfaz asociada a cada periférico. Las interfaces pueden llegar a ser 16 interfaces en un sistema, numeradas del 0 al 15. Y se dedican, cada interfaz se dedica exclusivamente a un periférico, porque está configurada de acuerdo a las características de ese periférico. No es lo mismo una interfaz de un mouse, una interfaz de un módem o una interfaz de el video, ¿se entiende? O de una impresora, por ejemplo. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que tenemos dentro de las interfaces? ¿De qué se trata la entrada y salida al sistema central? En las interfaces tenemos los ports. En español sería puertos, pero es más conocido como ports. ¿Qué son los ports? Los ports son registros RAM. Tienen las características físicas de la memoria RAM, pero no son memoria principal. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que digo, no? Son registros RAM. Son registros que almacenan en forma temporaria todos los datos y todas las instrucciones que ingresan al sistema central desde el exterior. ¿Cuál es el exterior del sistema central? El exterior del sistema central es el resto del sistema general. No nos olvidemos que el sistema central es un subsistema del
El sistema central es un subsistema del sistema general. Cuando decimos esto, ¿a qué nos referimos directamente? A datos e instrucciones que vienen de un periférico, de un dispositivo de entrada o de salida. ¿Está? Entonces, todos los datos y todas las instrucciones, todo lo que ingresa al sistema central, va a ingresar a través de una interfaz y toda esa información se va a guardar temporalmente en registros ports. De la misma forma, toda la información que surge del sistema central hacia el exterior, o sea, hacia un periférico cualquiera, ya sea monitor, ya sea impresora, ya sea altavoces, lo que sea, toda la información que sale del sistema central también van a pasar por las interfaces antes de salir del sistema central y se van a almacenar temporalmente en registros ports. ¿Por qué todo esto tienen un paso por registros ports? Porque los registros ports funcionan como buffers, o sea, equiparan velocidades. Las velocidades, las frecuencias de transmisión del sistema central suelen diferir de las velocidades de transmisión de cada uno de los periféricos. Entonces, bueno, acá está la definición, lo que acabo de decirles recién. Los ports son registros temporarios contenidos en las interfaces del sistema central, dedicados a guardar datos en tránsito entre un periférico y el sistema central, que puede ser desde el periférico hacia el sistema central o desde el sistema central hacia el periférico. O sea, en una operación de entrada o salida, según sea, ¿no? ¿Se acuerdan? Acá están las interfaces. Acá hay algunos periféricos. Y desde la interfaz hacia este lado ya estamos dentro del sistema central. Entonces, cuando un dato quiere ingresar desde un periférico cualquiera hacia el sistema central, pasa por las interfaces. Pasa por la interfaz que le corresponde a cada uno de los periféricos, a la interfaz que le tocó, y se va a guardar en un registro port. Lo mismo pasa en una operación de salida. El valor viene por un bus, se guarda en un registro port de la interfaz y recién ahí sale al exterior. ¿Está? Bueno, esto también lo acabo de decir. Un port solo opera con información digital y actúa como un buffer. Cuando decimos información digital, decimos que sola, porque ya estamos hablando del sistema central. Los únicos valores que existen en el sistema central son valores binarios. Y lo que hace es adaptar velocidades. De esa forma se consigue que trabajen en forma independiente, tanto el sistema central como cada uno de los periféricos, o sea, cada emisor y cada receptor. Bueno, los ports existen desde la primera generación de computadoras. Y de acuerdo a lo que va a guardar, de acuerdo a su función, tenemos una clasificación de los registros ports. Atente a esto porque esto que voy a decir ahora es algo que por lo general pregunto. ¿Cuál es la clasificación de los registros ports de acuerdo a su función? Porque hay dos tipos de clasificaciones. De acuerdo a su función y de acuerdo a su forma de conexión con el periférico. La que a mí me interesa es de acuerdo a su función, la que voy a decir ahora. Y se clasifica en tres tipos de ports. Port de datos. El port de datos es el que acabo de describir recién. Son aquellos registros que van a recibir desde un periférico
datos e instrucciones y los va a transmitir hacia el interior del sistema central. O también el port de datos es el que va a recibir desde el sistema central información o resultados y después los va a transmitir al periférico que le corresponda. Ese es el port de datos. De los 3 tipos de ports que tenemos en una interfaz, es el port que más volumen ocupa. Cuando hablamos que tenemos una tarjeta de video, a ver, una buena memoria de una tarjeta de video, hoy en día, ¿cuánto sería? A ver, Perdón, memoria, ¿a qué se refiere? ¿Y vieron que en las tarjetas gráficas hay una memoria? Está el GPU, después tienen como un valor de 6 GB, más o menos. Por lo general son de 6 GB. Sí, 6 GB, DDR6. Bueno, esos 6 GB, y hay de menos también, hay de más, depende si es una máquina gamer, que ahí necesita, o una máquina que se use con mucha, o sea, necesita mucha de esa memoria en caso de que se usen muchas aplicaciones como, qué sé yo, Photoshop, editores de video y demás, donde se necesita mucha memoria. Bueno, esos son los registros port de datos. O sea, una placa de video es una interfaz. Y cada periférico tiene su propia placa de video. Un mouse también tiene una interfaz, pero es una plaquita muy chiquita y tiene muy pocos bytes de almacenamiento, porque no se puede comparar el volumen de datos que maneja un mouse o un teclado con el que maneja un monitor, una placa de video. ¿Se entiende? Ese es el port de datos. Cuando les dicen que una placa de video tiene tanto de memoria, están hablando de la dimensión del port de datos. Pero hay otros 2 tipos de ports también, que tienen unos pocos bytes de capacidad. Además del port de datos se encuentra el port de control. El port de control, los ports de control son registros que van a almacenar comandos u órdenes que provienen por lo general, de la ejecución de programas como el sistema operativo o el ROM BIOS. Son comandos que se disparan desde el interior del sistema central y deben llegar al periférico. Es una orden que le da, por ejemplo, el ROM BIOS o el sistema operativo al periférico. Por ejemplo, a una impresora se le llega la orden de imprimir un documento. Los datos del documento van a llegar a través del port de datos. Pero la orden, el comando de impresión, se va a guardar en el port de control. Y es unidireccional. El flujo de información es desde el interior del sistema central hacia los periféricos. Pasan por el port de control. ¿Está? El port de datos es bidireccional. Ingresa datos e instrucciones y sale información o resultados. ¿Está? En cambio, el port de control es unidireccional, desde el interior hacia el periférico. Y por último tenemos los ports de estatus. Los ports de estatus son registros que van a guardar información del estado del periférico. También es unidireccional, pero en este caso es desde el periférico hacia el sistema central. Es una información que emite el periférico de acuerdo... Es como, perdón, profe, es como cuando toman la temperatura, los benchmarks y todo eso, que van registrando los datos.
¿no? Sí, exactamente. Pero mismo, o sea, por ejemplo, nada, cuando hay un atasco de papel en una impresora, cambia el estado de la impresora, la impresora ya no está disponible para imprimir. Entonces, se dispara una orden donde el periférico, en este caso la impresora, le tiene que avisar al sistema central que hubo un inconveniente. Esa información se va a guardar, cuando ingresa al sistema central, se va a guardar en un port de estatus. Estatus por estado, es como decir port de estado. Te marca el estado del periférico, si está operativo o si tiene algún inconveniente. Y uno se entera a través de la información que ingresa al sistema central a través del port de estatus. Por eso también es unidireccional, viene desde el periférico hacia el sistema central. ¿Está? Entonces, repasando, por el port de datos es bidireccional. Ingresan desde el periférico datos e instrucciones hacia el sistema central y salen desde el sistema central hacia los periféricos todo lo que es información y resultados. Después tenemos el port de control, que va a transportar comandos provenientes del ROM BIOS o del sistema operativo y que van a llegar al periférico. O sea que transitoriamente todos esos comandos se guardan en los ports de control. Y en tercer lugar están los ports de status, que van a guardar códigos, información que avisa el estado actual del periférico en ese momento. Toda esa información se van a guardar en los ports de status, que le van a informar al sistema central el estado del periférico. ¿Está? Por su función, 3 tipos de port. Port de datos, port de control, port de status. Esa es la clasificación de ports por su función, por la función que cumplen. Bueno, esto lo acabo ya, todo lo que está acá escrito ya lo he dicho. El número de registros port está relacionado directamente con la cantidad de comandos a enviar y el volumen de información entre el periférico y el sistema operativo. Y demás. Esto es lo que acabamos de ver recién. La clasificación de acuerdo a su función. Port de datos, port de control, port de status. Si les pregunto, seguramente les voy a preguntar por esta clasificación. No se confunden con la otra. La otra clasificación es de acuerdo a su conexión con el periférico. En el Power anterior vimos que hay entre las interfaces y el periférico puedo tener 2 tipos de conexiones, en paralelo o en serie. Entonces, si la conexión es en paralelo, se le dice port paralelo. Si la conexión es en serie, se le dice port serial. ¿Está? Por ejemplo, un mouse tiene port serial. Un módem tiene port paralelo. ¿Está? Esa es la clasificación de los ports de acuerdo a su conexión con el periférico. Porque no nos olvidemos que desde la interfaz hacia adentro, el único tipo de conexión que existe es en paralelo. Eso hay que grabárselo en la cabeza. Todas las conexiones, todas las transmisiones que se realizan dentro del sistema central son en paralelo. En cambio, entre la interfaz y el periférico, puede ser en paralelo o puede ser en serie. ¿Ah? Pero la que a mí me interesa es esta. ¿Está, gente? Sí. Sí. ¿Preguntas? Bueno. Terminó la unidad, una unidad cortita, que fue de señales y ports. El tema de los ports es muy importante.
Y eso nos va a ayudar en el tema que vamos a ver el jueves que viene, saber bien cómo funcionan los ports, o sea, y cómo trabajan de acuerdo a su función. Es como que un tema se va apoyando en otro. Así que bueno, gente, no sé si tienen alguna consulta para hacer. Les vuelvo a decir que ya en la plataforma, ya hoy hemos hablado de fechas, pero todo eso lo voy a volcar también en la plataforma, así ya les queda. Y nada, en cuanto puedan ya definir cómo van a hacer el TP, infórmenme, así cuanto antes esté informado, más rápido van a tener disponible el trabajo práctico para ir resolviéndolo. ¿Está? ¿Consultas? No, va. No, por mí no, por mí profe. no. Bueno, gente, si no hay más consultas, los dejo en libertad y espero que tengan una buena semana, todas y todos, y nos veamos el jueves que viene. Bueno, profe. Igualmente, profe. Nos vemos. Nos vemos. Buen fin de, profe. Gracias. Buen fin de semana, gracias. Gracias, chao, chao.